Uno de los retos más grandes de gobernar nuestro país es que muchos Méxicos conviven juntos. Mientras algunas regiones prosperan, otras siguen rezagadas. Para combatir la desigualdad, en la primera mitad de este gobierno, logramos las reformas necesarias para impulsar la economía y crear más empleos. Porque solo con crecimiento económico se puede dejar atrás la pobreza y la desigualdad. También profundizamos los programas sociales. Pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, que mejora las condiciones de vida de más de 4 millones de mexicanos, y lanzamos Prospera, que está apoyando a más de 6 millones de familias. Hemos logrado reducir la pobreza extrema, pero aún nos falta mucho por hacer. Por eso, en la segunda mitad de este gobierno, vamos a acelerar la puesta en marcha de las reformas y crearemos zonas especiales de desarrollo en el sur del país para promover las inversiones y el empleo. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe, 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. El pasado lunes, 25 millones de niños de educación básica iniciaron el ciclo escolar. Fue un éxito, a pesar de los chantajes de la sección 22 de la CENTE, que decía que en algunas entidades como Oaxaca, Guerrero y Michoacán no iniciarían las clases. Y este resultado, ¿sabe por qué fue? Bueno, pues por la sencilla razón de la oportuna recuperación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por parte del gobierno federal y estatal, aunado a las 15 órdenes de aprehensión que hay en contra de los líderes de la CENTE. Se fue Emilio Schweifet de la SEP. Le tocó superar todos los obstáculos para sacar adelante la reforma más importante de los últimos años, la educativa. Entra al relevo Aurelio Nuño, quien tendrá el reto de implementarla en todo el país, a quien le deseamos, desde luego, la mejor de las suertes. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa a doña Consuelo Mendoza García. Ella es presidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Consuelo, qué gusto de tenerte aquí en el programa. El gusto es para mí, Lolita. Buenas noches. Consuelo, vaya responsabilidad la que tú tienes en las manos de representar a todos los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que están muy molestos aún, dado que han pasado pues muchos años en donde los niños pues no han tenido clases, particularmente en el estado de Oaxaca, en donde los maestros de la CENTE pues se dedicaban a hacer lo suyo y lo único que no atendían era precisamente la responsabilidad de educar a esos niños en las aulas. Así es, ciertamente durante muchos años los niños de Oaxaca no fueron respetados en uno de sus derechos más fundamentales, que es precisamente el derecho a la educación. Nosotros incluso acompañamos a 2 madres oaxaqueñas muy valientes a poner una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hay un verdadero cansancio de la sociedad en Oaxaca, pero especialmente de los padres de familia, porque no hay ningún avance, no hay ninguna respuesta. Realmente la educación estaba secuestrada por este grupo de pseudomaestros, y esto ponía en un nivel de discriminación a los niños y a los jóvenes oaxaqueños muy por abajo del nivel, que ya de por sí no es muy bueno, de educación en el resto de la República. En ese sentido, ahora que ya finalmente podemos hablar que los estados del sur pues ya está pues, prácticamente regularizado con el resto del país, ¿qué expectativas podemos tener para que todos esos niños, jóvenes hoy en día incluso, ¿verdad?, que han pasado y vivido a lo largo de todos estos años esa ausencia de los maestros, qué expectativas tienen reales para poderse poner a mano con el resto del país? Ciertamente será una labor que también tomará
tiempo para poder equilibrar junto con los demás estados la educación en estos estados que están en tan bajos niveles. Pero, bueno, hoy ya se ha dado un paso que no se había dado. Se tomó una decisión quizá tardía, pero no por eso deja de ser aplaudible, y además es un reclamo de la sociedad. Claro. Que yo te aseguro que no vamos a permitir como sociedad cansada, como sociedad que cada vez está exigiendo más y nos estamos organizando más, los buenos maestros, los buenos padres de familia, los buenos empresarios, que queremos un México mejor. Por supuesto. Y respaldaremos al gobierno, respaldaremos a la Secretaría de Educación en todo lo que sea necesario, pero al mismo tiempo les exigiremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque nunca más podemos permitir que un niño mexicano esté en rezago y esté al capricho de grupos que finalmente son grupos delictivos. Una de las cosas que nosotros vemos de manera permanente, sobre todo a través de las redes sociales, es el nivel de violencia que se vive hoy en día en México. Recibo cualquier cantidad de mensajes por parte de maestros y maestras que sí cumplen con su labor y con su responsabilidad, y se quejan que muchas veces, cuando tratan de llamarle la atención a alguno de sus alumnos, de manera inmediata llegan los padres de familia de ese niño y llegan a amenazar a los maestros, a gritonearle a los maestros delante de todos los alumnos. Es decir, se están llegando a un nivel de falta de respeto hacia los buenos maestros que nada nos ayuda como sociedad y a los estudiantes mismos. Es decir, yo siento que, y cabe recordar, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León era secretario de Educación, se le ocurrió la brillante idea de remover la materia de civismo. No tiene idea del daño que nos hizo como mexicanos, porque finalmente la materia de civismo, como lo dice su propia definición, nos enseñaba a ser unos buenos ciudadanos, a tener respeto a las autoridades, a tener respeto a nuestros maestros, a saber que no podíamos pasarnos de la raya, porque finalmente formamos todos parte de una sociedad y nuestra responsabilidad es poder convivir en armonía. Un daño terrible, y yo, créeme, Consuelo, que te lo pido pues como madre de familia y como abuela, que ojalá, de verdad, se pudiera restablecer esta materia de civismo para que nuestros niños y jóvenes aprendan de verdad a conocer lo que es el respeto hacia las autoridades, el respeto a nuestros símbolos patrios, el respeto a los demás, y podamos vivir en un ambiente de mayor armonía. Tienes toda la razón, Lolita, y creo que has puesto el dedo en la llaga. Estas generaciones que hoy se están convirtiendo en educadoras vienen de una generación en que se pensó que la instrucción era todo lo que necesitaba el niño dentro de las aulas, y se olvidó la formación de buenas personas y de buenos ciudadanos, como tú dices. Y ahora estamos viendo las consecuencias en familias en las que no se viven los valores, donde ya no se transmitieron los valores a los niños, en escuelas donde el maestro tiene temor de llamar la atención porque un papá o una mamá puede inmediatamente denunciar ante derechos humanos la actitud del maestro, y en una sociedad en la que se percibe que no se están viviendo esos valores que inician en casa, se fomentan en casa y se trasladan también de la casa a la escuela. Claro. La violencia que estamos viviendo en las escuelas no podrá realmente, y esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones y se los hemos dicho a las autoridades de la Secretaría de Educación, no se podrá erradicar si no empezamos por ayudar a los padres de familia, claro, a que formen bien a sus hijos, a darles los elementos, a terminar con la violencia intrafamiliar que se refleja en la sociedad y por supuesto se tiene que reflejar en la escuela. Y esta es una de
este es uno de los retos más importantes y que debe contener el modelo educativo que tanto hemos esperado y que ojalá se convierta ya en una realidad, y es una petición a nuestro nuevo secretario de Educación, que tiene que ser un modelo humanista, en que el niño sepa que el aprender muchas matemáticas o mucho español no es suficiente si no se integra toda una educación que lo haga mejor persona, que le enseña a convivir con los demás, a construir la paz que tanto necesitamos y que tiene que ser a base del respeto a los demás, empezando por el respeto a la autoridad. Y después de esto, pues se convertirán en los ciudadanos que dentro de poco tiempo van a gobernar a nuestro país. Yo creo que lo que la gran mayoría de padres de familia tenemos en común es que amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos muchas veces no coincide con lo que ellos quieren. Claro. En una sociedad que todo lo relativiza, que todo lo cosifica, entonces es muy importante, en primer lugar, empezar a trabajar con los padres de familia y hacer un binomio en el que los padres de familia entendamos que nuestros mejores aliados son los maestros y que la escuela, y vaya, es una oportunidad que ya tenemos desde hace muchos años y que Alonso Luján vio, ¿cómo no? En paz descanse, aquel gran secretario de Educación. Guapísimo, por cierto. Además de ser un gran académico y una mejor persona. Era un gran ser humano, y un mejor padre de familia. Sí, ¿cómo no? Entonces, bueno, él impulsó mucho la participación de los padres de familia y a través de los consejos escolares. Y estos consejos escolares pueden ser una de las grandes soluciones para lograr la participación y hacer equipo, padres de familia y maestros. Los beneficiados serán los hijos. Claro. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que el respeto, la solidaridad, la educación integral son la solución y tenemos que empezar a plantarla desde la base, que es la familia y es la escuela. Claro, por supuesto, esto tiene que ir totalmente de la mano, pero yo sí te repito, como madre de familia y como abuela, ojalá que haya posibilidad de solicitarle respetuosamente al secretario de Educación que vuelvan a implementar la materia de civismo. Sí, lo hemos solicitado y lo volveremos a solicitar. Hoy tenemos una gran oportunidad, esperamos un secretario de Educación que sea sensible a esta problemática, que pueda realmente hacer una realidad la reforma educativa, vaya la redundancia, sí, claro, por supuesto. Y que esta reforma educativa sea la oportunidad para tomar el rumbo que necesita la educación en México. Un rumbo que se había perdido, decía Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va. Y me parece que este es el tema de educación. Entonces, con un modelo educativo, con el apoyo a los padres de familia, con el reconocimiento a los buenos maestros, que los hay muchos más, por supuesto que sí, los que dan mal ejemplo. Así es. Podremos lograr juntos, todos, un mejor futuro en el tema de educación para nuestros hijos. Absolutamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Hoy presentaremos a Eleanor Sneer, quien, nacida en 1939 en Ashtabula, Ohio, es una de las lideresas del feminismo más importantes de los últimos 25 años del siglo XX en los Estados Unidos. Después de obtener su licenciatura en letras, quiso ser abogada, pero se arrepintió al ver la discriminación que sufrían las abogadas que querían trabajo en los bufetes y también porque no les dejaban practicar en las cortes. Entonces, Eleanor decidió meterse de lleno para conocer de la A a la Z todo lo relacionado con las ciencias políticas y la administración pública. Después de su matrimonio, Sneer continuó su trabajo en su tesis doctoral, principalmente sobre las actitudes de las trabajadoras hacia las mujeres que candidateaban para puestos públicos.
A fines de los 60, Eleanor se adentró más y más dentro del feminismo, pero particularmente en asuntos que afectaban a las amas de casa. Se dio cuenta claramente que no había guarderías en donde dejar a los hijos mientras las mujeres trabajaban o buscaban trabajo. También se percató de que no había seguros de incapacidad para esposas y madres. Como otras mujeres de la época, se adentró en movimientos feministas del pasado, tales como campañas en pro del sufragio y teorías feministas contemporáneas. Cuando en 1982 no pudo reelegirse por tercera vez como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres, enfocó sus esfuerzos escribiendo por qué y cómo las mujeres elegirán al próximo presidente. Este manual electoral se enfocó en la falta de comunicación entre los sexos, la discrepancia entre los patrones electorales femeninos y masculinos, particularmente en asuntos de bienestar social y paz. Smil dejó sentado que si las mujeres votaban como un bloque, esto sería un factor decisivo en la elección presidencial de 1984 y que, a largo plazo, sería una poderosa fuerza para cambios sociales. La idea fue realizada cuando Walter Mondale seleccionó a Geraldine Ferraro como su candidato vicepresidencial, como resultado del cabildeo hecho por la organización de Eleanor Smil. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia. Muchísimas gracias, Consuelo, por haber estado conmigo. Mucho gusto, de verdad me siento muy contenta de poder compartir contigo estos momentos y estas ilusiones por un mejor México. Claro que sí. Esperemos tener un mejor México para nuestros hijos y nuestros nietos. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.